Ya chicos, ahora lo que vamos a ver, ¿cierto? Es cómo resolvemos el tema de cambiar una imagen a un duotono. Para eso vamos a abrir una imagen, ¿sí? Hemos abierto una imagen, la mayoría de ustedes baja imágenes de internet. Esta fue bajada de internet, la única requisito fue que lo bajé en alta resolución, ¿cierto? Y para cambiar a duotono, entendiendo que duotono es un concepto, aquí en Photoshop aparece como una opción, pero en realidad es un concepto. Si se dan cuenta, para cambiar a duotono, aquí no aparece la posibilidad de cambiarlo, ¿cierto? Porque antes debo hacer un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Transformar esta imagen a escala de grises. Eso significa que ya no va a tener 3 canales, sino que estoy descartando todos los canales para dejar uno solo. Esa es la particularidad del duotono. Duotono, ¿cierto? Es un concepto que tiene que ver con el trabajo de tintas planas. Se trabaja con el concepto de monotono, duotono, tritono, cuadritono. Monotono, una tinta; duotono, 2 tintas; tritono, 3 tintas; cuadritono, 4 tintas. 4 tintas no significa cuatricromía, recuérdenlo bien. Entonces, ¿cierto? Ahora que la convertí en escala de grises, me voy a imagen modo, ¿cierto? Y ahora aparece activado la opción duotono. Fíjense bien, ¿cierto? Que cuando nosotros estamos acá, inmediatamente apareció un color, ¿cierto? Yo lo puedo cambiar ese color por el color que yo quiera, ¿sí? Recuerden que la elección del modo de Pantone tiene que ver con el sustrato. El Pantone Solid Uncoated significa que es para papeles no estucados y el coated es para papeles estucados. Lo que aparece acá al lado, ¿cierto? Es un diagrama, ¿cierto? Que sirve para equilibrar el comportamiento del color. Fíjense bien. ¿Se dan cuenta? Si yo muevo esto en la base, fíjense, miren lo que va sucediendo, va cambiando el comportamiento del color, ¿ya? Lo puedo cambiar, puedo hacer esto, y fíjense bien lo que va a pasar ahora. ¿Se dan cuenta? Es decir, se va distribuyendo de diferente manera la luz, ¿sí? Ya. Perfecto. Aquí hemos creado, ¿cierto?, una imagen en monotono. Recuerden, sí, modo, duotono, y ahí aparece. El pantón que hemos escogido es el 200U, ¿cierto? Y ahí se comporta en monotono. Para guardar siempre las imágenes que yo guardo en monotono, ¿cierto? Debo guardarlas como Photoshop EPS. ¿Por qué? Photoshop EPS significa Photoshop encapsulado PostScript. La característica de un Photoshop EPS es que guarda todas las propiedades, incluyendo el canal de color. Si ustedes lo guardan en JPG, fíjense bien que no aparece la opción. ¿Se dan cuenta o no? Porque si ustedes lo quieren guardar en JPG, deberían cambiar el modo de color. Cambia a RGB y ahí me permite guardar, ¿cierto?, como JPG. Es decir, si ustedes guardan como JPG, están perdiendo el valor de la tinta, en que esto sea un monotono, ¿sí? Por eso siempre se debe guardar como Photoshop EPS, ¿sí? Foto 200U la voy a dejar. ¿Qué significa 200? Es el Pantone y el U significa Uncoated. El previsualizar de 8 bits aparece también el de 1 bit, ¿cierto? Eh, son modos de visualización. Yo siempre recomiendo que estén trabajando con 8 bits, a no ser que estén trabajando en InDesign, en algo con muchas fotos, se recomienda el 1 bit, pero no van a ver la imagen. Y esta es la codificación, ¿cierto?, para guardar ese Pantone. Listo. Y ya he terminado.
Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una foto, pero la quiero hacer en dos tintas? ¿Cómo se comporta eso? Me voy a imagen, modo y dense cuenta. Ah, no parece activado duotono porque debo primero transformar estos canales en uno solo. ¿Cierto? ¿Cómo se hizo? Modo escala de grises. Ahora apareció el duotono. Activo el duotono, ¿cierto? Puedo cambiar el color que ya tenía, ¿sí? Y puedo activar otro más. ¿Cómo? Duotono. Fíjense bien. Puedo escoger de mi biblioteca de colores, ¿cierto? Estamos hablando con los Solid Uncoated y fíjense bien. La mezcla de esta tinta con esta me da ese color. Ahora yo puedo cambiar la presencia de esta tinta para dejar más presencia, ¿cierto? Ahí, fíjense bien. Y ahora va a tener más presencia la otra tinta. ¿Se dan cuenta? Y ahí tengo un duotono. Significa que son dos tintas, pero fíjense, profesor, no son dos canales. No, porque las tintas planas se van montando una encima de la otra. Esa es la gran diferencia con la cuatricromía. La cuatricromía, ¿cierto? Recuerden que los medios tonos se iban por cada uno de los canales, 100, magenta, amarillo y negro, y tenían diferentes ángulos, y mediante eso creaban, ¿cierto?, un efecto visual. Pero acá no se da esto, se va montando un color sobre otro. Lo guardo y le pongo duotono. ¿Cierto? Perfecto. Y lo voy a cerrar. Y así yo puedo ir desarrollando, ¿cierto?, tritono y cuadritono. Cada vez que yo vaya incorporando más colores, ¿cierto?, yo sé que eso va a significar que la imagen, ¿cierto?, se puede ir oscureciendo cada vez más. Modo, escala de grises, recuerden. Imagen, modo, duotono, ¿cierto? Y puedo agregar tritono. Y me voy a biblioteca de colores, Solid Uncoated, ¿ven? Y agrego una nueva imagen. Yo puedo ir y empezar a generar relaciones distintas, ¿cierto?, entre los distintos canales de luz del color, ¿sí? Y lo guardo como Photoshop EPS para que mantenga las propiedades de tintas planas, ¿sí? Y eso era absolutamente todo. Recuerden, la resolución para imprenta, la resolución siempre se va a imagen, tamaño, esta va a aparecer así y está determinada por la lineatura. Si la lineatura es de 133, la resolución será de 266 porque se multiplica por 2. 266, pero ahí está mal hecho. Sí, ¿por qué? Porque sencillamente debo desactivar remuestrear y así al cambiar la resolución también cambia el tamaño. Esto debe ser así porque para mejorar la resolución debo sacrificar tamaño de imagen. Y ahora lo puedo guardar tranquilamente. ¿Sí? Tritono. Y eso era todo. Muchas gracias, chicos.